Olá, queridos irmãos, chegamos a mais Hola queridos hermanos, llegamos a un tutorial más, esta vez del mensaje número 7, que habla sobre el servicio sacerdotal del ejército de Dios y el ejército de Dios. Esta semana vamos a hablar mucho sobre el servicio de Dios a las iglesias. El alimento diario comienza a decir que nuestro Dios es santo, único y distinto, y ningún hombre puede servirlo de cualquier manera. Para que pudiéramos servir a Dios, la persona del Hijo, el Hijo de Dios, vino hasta la tierra, tuvo un vivir humano aquí, cumplió la redención por nosotros, pagó un precio derramando su sangre en favor nuestro y resucitó, tornándose el Espíritu que da vida para un día entrar en nuestro espíritu y hacernos también hijos de Dios. Entonces, a partir de ahí, como hijos de Dios, nosotros ahora podemos servir a Dios y vamos a servirlo de la mejor manera posible, servirlo con excelencia. El libro de Romanos habla del plan de Dios para hacer de nosotros, que nosotros éramos pecadores, ahora somos hijos. Vamos a ver básicamente dos libros en esta semana. Primero es la epístola a los romanos, que habla del plan de Dios. Y el segundo libro es el libro de Números, que fue escrito por Moisés en el Antiguo Testamento, y nos muestra cómo Dios organizó los servicios de los levitas y de los sacerdotes para cumplir su mover aquí en la tierra. Usando entonces la epístola de Romanos y también el libro de Números, nosotros vamos a ver cómo podemos servir a Dios de una manera más adecuada posible hoy en el Nuevo Testamento. Primero, la epístola a los Romanos tiene 16 capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Allí Pablo relata sobre el Evangelio. Él muestra que nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu y nosotros nos tornamos sus hijos, miembros de su cuerpo, y el Señor nos colocó en la vida de la iglesia para poder aprender a servirlo y también para que esta vida de Dios que entró en nosotros pueda crecer y pueda salvarnos completamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. A principio, cuando nosotros creímos en el Señor, nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu, pero Dios, Él quiere que esta vida se expanda y alcance también a nuestra alma y nuestro cuerpo. Un día nuestro cuerpo será totalmente transformado y glorificado, y nosotros recibiremos un cuerpo igual al cuerpo de la gloria del Señor. Y esto es algo para el futuro. Nuestro espíritu fue salvo, entonces algo del pasado. Y hoy, en la vida de la iglesia, en el presente, en esta época actual, Dios nos está salvando nuestra alma. Él necesita salvar nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo dice: vea vuestra salvación con temor y temor, temblor y temor. Entonces, a través de nuestro servicio en la iglesia, Dios está transformándonos y alcanzando todo nuestro ser para salvarnos de manera completa. Romanos capítulo 9 hasta el versículo 11, Pablo habla sobre la elección de Dios y de sus escogidos. El propio Señor Jesús dijo que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces aquí nos muestra que muchos son llamados, y a diferencia entre ser llamado y ser escogido. Unos son llamados y otros escogidos. Entonces aquí nosotros necesitamos no solamente contentarnos con ser llamados por Dios, también necesitamos ser sus escogidos. Entonces, esta elección va a depender mucho de nuestra performance en la vida de la iglesia. ¿Cuánto de la vida de Dios nosotros ganamos? ¿Cuánto maduramos y cuántos crecimos? Si nosotros cooperamos con Dios y dejamos que su vida trabaje en nuestro interior, entonces nosotros podremos reinar con el Señor en el reino milenial. Vamos a recibir un galardón. El galardón para los escogidos es exactamente un día poder reinar con el Señor durante 1000 años aquí en la tierra. Nuestro encargo entonces es proseguir viviendo la vida de la iglesia para crecer al punto de tornarnos hijos maduros que puedan reinar con el Señor en el reino venidero.
de Romanos 12 hasta el 16, estos capítulos, Pablo habla sobre la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. Y él muestra que esta vida es el camino para que nosotros podamos crecer. Y es exactamente en esta vida de la iglesia, junto con los hermanos, sirviendo junto con ellos, que nosotros vamos hasta conocernos a nosotros mismos. Y muchas veces vamos a ser expuestos. Al principio aquí, el alimento diario en la página 101 dice así: solos, orando en un cuarto, no veremos nuestra propia condición y no maduraremos. Cuando nos relacionamos con los diversos servicios en la iglesia, somos iluminados en cuanto a nuestra condición. Al servir con otros hermanos, percibimos nuestras dificultades. Entonces, exactamente en este ambiente de la vida de la iglesia, que nosotros crecemos, porque en casa nosotros quedamos solamente leyendo la Biblia, orando, pero nosotros no nos relacionamos con otras personas. Y cuando en la iglesia nosotros estamos sirviendo con otros hermanos al lado nuestro, entonces nosotros vamos a tener personas que piensan diferente de nosotros, que tienen otras opiniones también, temperamentos diferentes. Y esto hace con que nosotros podamos negar un poco de nosotros mismos y aprender a tomar la cruz. Aún continuando, es en este ambiente que aprendemos la lección de tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, renunciando a nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y así, poco a poco, el Espíritu tendrá libertad de comandar el cuerpo y hacer lo que le es provechoso. Por eso que el vivir de la vida de la iglesia, el vivir de la vida de la iglesia es tan importante para los hijos de Dios. Nosotros alabamos al Señor porque tenemos la vida de la iglesia y quiero encorajarlos a usted que me está escuchando. Quiero hacer un paréntesis aquí en el tutorial. Él debe ser compartido con todos los hermanos de la iglesia. No es solamente para que los hermanos que liberan los mensajes, sino para todos los hermanos, porque todos necesitan entrar en la palabra, conocer más el encargo de la palabra profética y así tener la oportunidad de crecer en vida. Por tanto, quiero encorajarlos a ustedes ya en este momento inicial de este tutorial a poder compartir con otros hermanos este mensaje, poder dar su me gusta, porque cuando usted da me gusta, usted hace que el video alcance más personas, que tengan más acceso y alcance con esto a otros hijos de Dios, y también pueda inscribirse en el canal y también activar su link para recibir todos los mensajes que son liberados por el Instituto Vida para Todos, y aprovechar también estos mensajes que son liberados, este tutorial que es liberado. Usted también pasar esto para otros hermanos, compartir con los hermanos lo máximo que usted pueda con otros hermanos para que puedan ganar ellos también. Entonces, vamos ahora para el día martes. Tenemos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el punto central aquí es: servir es algo celestial. La visión de la iglesia es una visión celestial. Y para practicarla, el apóstol Pablo nos hace un apelo. En Romanos capítulo 12, 1 y 2, dice así: ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en estos versículos, el apóstol Pablo nos encoraja a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la actitud más racional y más lógica
para tomar en la vida de la iglesia. Es presentar nuestro cuerpo para servir a Dios, porque en el regreso del Señor Él retribuirá a cada uno según el bien o el mal que haya hecho por medio del cuerpo. Nuestro servicio, hermanos, es algo que agrada a Dios. Entonces, nosotros necesitamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, continuando aquí en el alimento diario, dice lo siguiente: nuestro espíritu y nuestra alma están limitados por el cuerpo. Si éste no se mueve, entonces el poco y el espíritu se moverán. Algunas personas dejan de ir a las reuniones o a las conferencias de la iglesia o no apacientan por estar cansados y por tener otras ocupaciones. El cuerpo siempre tiene disculpas para no cooperar con aquello que es de Dios. Por eso Pablo dice que él golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre. Claro que nosotros necesitamos servir a Dios, y nuestro espíritu y nuestra alma, para poder servir a Dios, necesitamos de nuestro cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, no vamos a las reuniones, fallamos en ir a las reuniones, fallamos en ir a la conferencia, apacentar a las personas, nuestro cuerpo no quiere ir y nosotros simplemente dejamos que esto suceda de esta manera, entonces nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el Evangelio alcance a las personas, que las personas sean apacentadas, que nosotros podamos adorarlo, servirlo, ir en la iglesia, pero muchas veces nuestro cuerpo no quiere hacer esto. Muchas veces nuestro cuerpo está cansado y prefiere quedar acostado en casa, en el sofá, viendo televisión. Entonces necesitamos golpear nuestro propio cuerpo y ponerlo en esclavitud, no hacer lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere. Entonces necesitamos ir a las reuniones para que nuestro cuerpo yendo pueda llevar también nuestro espíritu junto y nuestra alma para poder servir al Señor. Entonces, servir es algo celestial, es algo maravilloso, y nosotros tenemos esta oportunidad de servir a un Dios vivo, aquel que es el Dios único y santo. En la página 104 dice así: no tenga pereza de ir a las reuniones o servir. Cambie de actitud, porque Dios nos mostró una nueva cultura, una nueva mentalidad. La iglesia no es una extensión de la cultura del mundo. Aquí es con relación al versículo 2 que dice, capítulo 2, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Y cómo es que somos transformados? Por la renovación de nuestra mente. Y cuando renovamos nuestra mente, somos transformados. Nosotros disfrutamos de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, en la iglesia nosotros no podemos traer la cultura del mundo, las cosas del mundo, introducirlas en nuestras reuniones. El mundo trae una vieja cultura, hasta la cuestión de la elocuencia, de la capacidad administrativa y natural, todo esto. Nosotros necesitamos tener cuidado para no introducir nuestra capacidad natural en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una nueva cultura, y ella no depende de capacidad humana, y sí de nuestro espíritu que esté ejercitado. Entonces nosotros necesitamos ser aquellos que ejercitan nuestro espíritu todo el tiempo buscando al Señor, y allí Dios va a poder usarnos en todos los servicios de la iglesia. Por tanto, presentemos nuestro cuerpo, tengamos una mente renovada y seamos fervorosos en espíritu. Así el Señor podrá usarnos y la iglesia avanzará en el próximo nivel. En el día miércoles habla sobre santificados por el Dios Santo. Y el punto principal es los servicios, las ofrendas y la palabra. Estos tres puntos son los principales. Aquí, en Romanos 12, capítulos 6 al 8, dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. Aquí yo quiero cerrar estos 3 puntos, que es la cuestión de la diaconía, del diaconado, del ministerio. Aquí cuando Pablo habla del ministerio, dediquémonos al... Si yo sirvo así en la iglesia, yo necesito servirlo con dedicación. Por tanto, ya encorajarlos a los hermanos, aquellos que no tienen un servicio aún en la iglesia. Yo quiero encorajarlo a usted que sirva. Cuando nosotros servimos, nosotros tenemos más responsabilidad y compromiso. Y nosotros podemos ver cuán útiles somos más a la iglesia. Aquí habla sobre la cuestión de las ofrendas, mostrando que cada hermano tiene que ir delante del Señor para considerar si ha ofrendado con liberalidad, si hemos ofrendado las primicias al Señor o si hemos dado solo las obras al Señor. Nosotros tenemos este privilegio de ofrendar al Señor, por tanto, nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades que se presentan en la iglesia para presentarnos, para servirlo bien, ofrendando bien al Señor. Entonces, en la iglesia hay muchas necesidades. Ahí está la necesidad de ofrenda para el socio de evangelio, ofrenda para el final de semana, ofrenda para el expolibro, por ejemplo, para una determinada necesidad. Entonces nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que se presenta para que podamos ejercer nuestro ministerio de ofrendar al Señor. Este es el segundo ítem. Y el tercer ítem es sobre la cuestión de la palabra. Necesitamos entrar y profundizar en la palabra y en el encargo de la palabra. Nosotros tenemos un programa maravilloso que se llama Libro en mi mano, que fue creado para darnos la oportunidad de leer más. Hoy en día, con el avance de la tecnología, muchas personas gastan mucho tiempo en las redes sociales, viendo cosas que no interesan para nuestro crecimiento en vida. Y muchos leen poco y hasta pararon de leer. Pararon de leer la Biblia, pararon de leer los libros espirituales. Yo quiero encorajarlos a usted a todos los días leer la Biblia, todos los días también a leer un libro espiritual, todos los días leer el alimento diario. Y nosotros tenemos este programa maravilloso que coloca en nuestras manos un libro actual referente a la palabra profética, aquello que nosotros hemos hablado a las iglesias, y con seguridad va a dar crecimiento de vida para nosotros. Si usted no tiene acceso al programa, los encorajo a buscar el servicio de literatura de su iglesia y entrar en el programa Libro en mi mano. Usted va a pagar un valor mensual y va a tener acceso al alimento diario, va a tener acceso al libro que sale cada 2 meses, y también va a tener acceso al periódico Árbol de la Vida. Esto, hermanos, da posibilidad que nosotros estemos más próximos de la lectura, y con seguridad nosotros vamos a crecer en vida. Ahora, yendo para el día jueves, el tema es responsabilidad y atribuciones de los que sirven en la iglesia. Y aquí nosotros vemos todos los detalles del servicio. La importancia de que nosotros no sirvamos al Señor de manera improvisada, de que nosotros nos esforcemos y a dar el servicio al Señor con excelencia, de la mejor manera posible. Aquí, en el libro de Números, nos muestra que Dios, Él separó a la tribu de Leví, que es el servicio sacerdotal, para servir a la casa de Aarón. Entonces tenía a Aarón, sus hijos que servían directamente siendo sacerdotes, y tenía también la tribu de Leví, los levitas, que ellos estaban dando todo el apoyo necesario a Aarón y a sus hijos para los servicios prácticos del tabernáculo. Y aquí los levitas son para servir, dar asistencia al sacerdote en todo lo que él necesitaba. Todos los servicios en la iglesia deben tener este principio.
Los que sirven deben cooperar con los líderes para una buena conducción de la iglesia. Debe haber complicidad orgánica en amor entre los que sirven y los líderes. Entonces aquí nos muestra esta complicidad orgánica, esta relación orgánica entre los hermanos responsables de las iglesias, los presbíteros y también los diáconos. O sea, allí, en cuanto a los presbíteros, son aquellos que supervisan, que están encargados en los servicios sacerdotal, en el apacentamiento, en el cuidado de la palabra. Existe también los diáconos que están ayudando, dando todo el apoyo en los servicios prácticos. Y son muchos los servicios en la iglesia. Tenemos el servicio de seguridad, de recepción, de música, de literatura, servicio de niños, de adolescentes, de jóvenes, de matrimonios. Entonces, hoy nosotros tenemos muchas oportunidades para que todos podamos servir al Señor. Yo quiero encorajarlos a todos ustedes a tener en la iglesia un encargo, un servicio que pueda realmente hacer que usted se desarrolle y crezca en vida. Aquí, en el alimento diario, en la página 108, dice así: o sea, lo que debían hacer también dejó normas y procedimientos que dicen con relación a cómo hacerlo. Él preparó un manual detallado de la secuencia operacional de los servicios para los coatitas, números 4, del 1 al 20, para los gersonitas, del 21 al 28, y para los de Merari, del 29 al 31. O sea, no podemos servir a Dios de manera improvisada. Y aquí, en el Antiguo Testamento, Dios, Él preparó todo este pueblo, toda la relación de procedimientos y de cómo hacerlos en cada servicio. Por ejemplo, aquí en la página 110, nos muestra, por ejemplo, que a los hijos de Merari le fue dado a ellos el guardar y transportar de los componentes estructurales del tabernáculo y del atrio, o sea, las tablas, las columnas, las bases, las cuerdas y todos los utensilios que daban a cargo de los meranitas. Ya los gersonitas, ellos tenían que guardar el transporte del tabernáculo, de la tienda, su cubierta, la tienda, y el patio, las cortinas del patio y las cuerdas. Ya a los levitas, a los coatitas, fue dado a ellos la responsabilidad de guardar y transportar los ítems de dentro del santuario del tabernáculo: el arca de la alianza, la mesa, el candelabro, los altares, utensilios. Todo esto nos muestra que Dios, Él dio a cada uno su responsabilidad, lo que debían hacer y cómo debían hacerlo, para que los servicios a Dios sean dados con excelencia. De la misma manera, en la iglesia nosotros necesitamos servir al Señor de la mejor manera posible, siempre perfeccionándonos para dar servicio al Señor y no servir al Señor de manera improvisada. En el día viernes habla sobre marchar según el mandato del Señor. Y el punto principal aquí es la unidad y la unanimidad en el mover de Dios. Primero en la página 112 dice así: los levitas tenían a su cargo los diversos relacionados al buen funcionamiento del tabernáculo. Cada levita tenía su responsabilidad con la operacionalización de los servicios detalladamente. Y entre tanto, quien mandaba para moverse era el Señor. El día, número capítulo 9, 15 dice: el día que fue levantado el tabernáculo, la nube lo cubrió, y a la tarde estaba sobre el tabernáculo como apariencia de fuego hasta la mañana. La columna de fuego hasta la mañana. Por medio de la nube y de la columna de fuego, los israelitas sabían que la presencia de Dios los acompañaba. Entonces allí ellos tenían todo este servicio, el cuidado con todo el tabernáculo, pero había una nube que los guiaba. Y esta nube indicaba la presencia de Dios.
Esto nos muestra lo siguiente: nosotros debemos ser los más organizados posible, no ser improvisados, servir con excelencia, de la mejor manera que nosotros podamos servir al Señor, entrenar algunos servicios, perfeccionándonos más en los servicios a Dios, pero es la nube que determina el mover. O sea, todos nuestros servicios deben estar para hacer con que toda la iglesia pueda acompañar el mover de Dios. Todo tiene que estar listo y organizado en los servicios de la iglesia para atender la necesidad del mover del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la empresa y la iglesia? Es que Dios está en la nube. O sea, en la empresa es todo hecho organizado, y en la iglesia también, solo que en la iglesia no tiene el mover de Dios, pero en la iglesia sí tenemos el mover de Dios. Dios es que se mueve, y todo nuestro aparato, nuestro servicio, nuestra organización, nuestra administración es para dar apoyo a este servicio, para seguir la orientación de Dios, el mover de Dios aquí en esta tierra. Entonces la iglesia sigue a Dios. Si de parte de Dios sube un encargo nuevo, como ahora, como tenemos el colportaje dinámico, el avanza joven, no cuestione. Es el Señor que nos da dirección para su mover. Hoy, gracias al Señor, Dios nos ha dado a nosotros muchas herramientas para llevar a cabo su reino aquí en la tierra. Por ejemplo, ahora nosotros hemos hablado mucho sobre colportaje dinámico, sobre la salida de la iglesia para orar, sobre el avanza jóvenes, muchos jóvenes saliendo para predicar el Evangelio. Entonces, es muy importante que nosotros percibamos que el Señor, el mover de Dios, no quedar en nuestra mente cuestionando, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora la iglesia está saliendo? ¿Por qué ahora el avanza joven? ¿Por qué esta cuestión de colportaje dinámico? Muchos milagros están sucediendo en la salida del colportaje dinámico. ¿Qué es el colportaje dinámico? Es el evangelismo dinámico. Es la salida para predicar el evangelio de Dios, el reino de Dios, a todas las personas por medio de la oración y por medio de dejar en las manos de las personas la palabra de Dios, a través del periódico, Árbol de la Vida, usando también un folleto, usando un libro. Entonces, cuando sale con estas herramientas y ora por las personas, crea una esfera espiritual, trae estas personas para dentro de esta esfera espiritual y lleva a ellas a la presencia de Dios y ora por ellas, por sus necesidades, y también aprovecha esta oportunidad para dejar en las manos de esta persona un libro, o un periódico, Árbol de la Vida, o un folleto. Esta persona necesita salir de allí con una palabra escrita para que ella pueda dar a Dios la oportunidad de recibir allí la palabra de Dios en su oración. Por tanto, es muy importante que nosotros sigamos este mover del Señor, que es la oración y la palabra, de manera bien práctica, alcanzando a las personas. Continuando, hermano, aquí en la página 114 dice lo siguiente: el viento sopla para donde quiera, oye su voz, pero no sabe para dónde va ni para dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, en la iglesia todos somos nacidos del Espíritu y por tanto andamos de acuerdo con el Espíritu. O sea, aquí nosotros no andamos según nuestras opiniones, según lo que yo creo, según lo que el hermano que está sirviendo conmigo cree, sino según la orientación del Espíritu. Si Dios nos está conduciendo en esta dirección del evangelismo dinámico, del colportaje dinámico, del avanza joven, del puedo orar por usted, vamos a seguir en esta línea que Dios va a bendecirnos. Y aquí, aún en la página 114, dice así: son dos trompetas que tocan el mismo sonido, en una sola dirección. Habiendo unidad y unanimidad entre nosotros, el Señor hará grandes cosas en medio nuestro. Basta seguir su dirección. Aquí habla de estas trompetas de plata
que Moisés usó para que todo el pueblo, cuando fuese tocado estas trompetas, ellos pudiesen levantar y pudieran marchar de acuerdo al mover de Dios. Ahora llegamos en el día sábado, y el sábado nosotros tenemos el sacerdote y soldados de Dios. Y aquí quiero destacar dos puntos muy importantes. Un punto importante que es nuestra misión doble, que es engendrar al hijo varón y preparar el desierto. Usted sabe que Apocalipsis 12 habla sobre el hijo varón, aquella mujer que representa la vida de la iglesia hasta en los días de hoy. Ella está para dar a luz, sufriendo, y van a nacer este hijo varón. Y este hijo varón va a ser arrebatado hasta el trono de Dios. Este hijo varón son los vencedores. En este hijo varón que nosotros queremos estar. Nosotros queremos hacer parte de los vencedores que van a reinar con el Señor en el mundo venidero. No podemos quedarnos, acomodarnos, satisfechos solamente en hacer parte de la mujer, o sea, hacer parte de la iglesia. Yo no quiero hacer parte de la iglesia, yo también quiero ser un vencedor. Yo quiero poder reinar con el Señor los 1000 años en su reino milenial, en la era venidera, cuando el Señor regrese. Entonces, nosotros necesitamos ser estos que están allí, enredados en esta misión doble, que es cuando estoy envuelto, comprometido, buscando el crecimiento de vida, la madurez, estoy tornándome parte del hijo varón. Y al mismo tiempo necesito también envolverme y comprometerme con la predicación del Evangelio, con alcanzar otras ciudades que aún no tienen la vida de la iglesia, ayudar a los hermanos a vivir la vida de la iglesia, a ayudar a los hermanos a invocar el nombre del Señor. Entonces existen muchas ciudades que no fueron conquistadas, que no tienen aún este vivir de la vida de la iglesia, y que nosotros no podemos simplemente vivir la vida de la iglesia en nuestra ciudad, que puede ser una vida de la iglesia maravillosa, pero nosotros necesitamos también mirar hacia afuera y ser encorajados a predicar el Evangelio también en aquellos lugares donde no llegó aún la vida de la iglesia, sea en nuestros barrios, sea también en las ciudades próximas, vecinas, que nosotros podamos allí predicar el Evangelio. Entonces, aquí dice lo siguiente: el sacerdote, en la página 115, el sacerdote es para cuidar a los hijos de Dios, promover el crecimiento de vida y la edificación de la iglesia. Ya el ejército es para predicar el Evangelio del reino en las ciudades y en las ciudades vecinas y ganar la tierra para el Señor. Entonces, hermanos, no se olvide de nuestra misión. Nuestra misión es doble. Por un lado, engendrar al hijo varón, y nosotros también queremos estar entre estos que van a ser los vencedores, el hijo varón, y también cooperar para que el evangelio del reino alcance barrios que aún no fueron alcanzados y ciudades vecinas. Y finalizando, aquí en el domingo dice sobre que nosotros ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y el punto principal es más encorajarnos sobre la salida de la iglesia para predicación del Evangelio. La iglesia tiene que salir a predicar el Evangelio. Como soldados, en la página 118, como soldados luchamos para salvar a las personas y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Como sacerdotes cuidamos de las personas de la iglesia para que haya crecimiento y madurez. Nuestra principal arma es la predicación del Evangelio del reino. Con espíritu de oración y lleno de la vida de Dios, contactamos a las personas, oramos por sus necesidades de modo que ellas tengan contacto con Cristo. El Señor engendró necesidades en todas las personas. Necesitamos solo tener coraje de abordarlas y orar por ellas. Esta labor no está restringido a grupos de colportores. Todos los hermanos deben participar. Por tanto, hermanos, yo quiero encorajarlos a todos ustedes a salir y predicar el Evangelio. Llevo consigo periódicos,
lleve consigo folletos, libros y pregunte a las personas, ¿puedo orar por usted? Con seguridad usted va a encontrar a muchos necesitados, afligidos y exhaustos que tendrán la oportunidad de recibir al Señor en su vida. Que Dios lo bendiga y que podamos practicar su palabra profética. Jesús es el Señor.